Hoy vamos a hacer un recordatorio de la anatomopatología de tórax. Recordemos que la anatomopatología estudia las alteraciones a nivel macroscópico y microscópico para llegar ¿a qué? Al diagnóstico anatomopatológico. Vamos a hacer la presentación de macroscópica y una presentación de la parte de histopatología o microscopía. Para el diagnóstico anatomopatológico macroscópico debemos tener 4 puntos importantes en cuenta siempre antes de realizar el diagnóstico macroscópico. El primer caso es la necropsia. En la necropsia tenemos que recordar una necropsia completa. En este caso vamos a hacer la apertura de cavidad torácica y la exploración no más de cavidad torácica, pero siempre la necropsia tiene que ser completa. En el caso de apertura de cavidad torácica, recordemos que comenzamos separando los músculos intermandibulares y la lengua, esófago y tráquea hasta la entrada del tórax. Recordemos ahí si tenemos que tomar una muestra para bacteriología de pulmón o de cavidad torácica, muestras de líquido, lo tenemos que hacer antes de abrir cavidad torácica punzando con una aguja o haciendo la apertura de una ventana en una de las costillas para tomar una muestra lo más aséptica posible y después realizar la apertura de cavidad torácica con un costótomo cortando la unión intercostal, la unión de costillas y externón y la parte superior de las costillas contra la columna para poder sacar la parrilla costal y poder hacer una exploración de la cavidad y de los órganos in situ. El otro punto es el protocolo. Es muy importante tener la información detallada. Recordemos que el protocolo tiene 3 partes fundamentales, que son los datos del propietario y el profesional que actúa, los datos del animal con sus datos episotiológicos y de todo el ambiente, y los datos de la necropsia en sí, de la descripción de las alteraciones. Otro punto importante para el diagnóstico anatomopatológico macroscópico es la muestra de histopatología. La muestra se debe enviar en formol al 10%. Acordarse siempre de la relación de la cantidad de muestra y la cantidad de formol en un frasco de boca ancha, rotulado y siempre acompañado con el protocolo al laboratorio. Y después para la descripción macroscópica, observar y describir alteraciones a partir o utilizando parámetros como son forma, color, ubicación, tamaño, consistencia. De todos estos, el color es el que más nos orienta en cuanto a las alteraciones y es el que más nos va a ayudar siempre. El color nos da una idea rápida, ya lo vamos a ver ahora cuando hagamos las descripciones generales de las alteraciones. Y recordemos que siempre vamos a encontrar en cualquier cavidad, y en este caso en cavidad torácica, alterados líquidos, sólidos o gases. Es decir, puede haber contenido líquido, contenido sólido o gas en los órganos. Las estructuras a observar. La cavidad torácica en su conjunto, es decir, cuando hago la exploración, cuando hago la apertura y exploración de cavidad torácica en su conjunto para ver la ubicación y la relación de los órganos de cavidad torácica, si están los que corresponden, si no hay algún daño, por ejemplo, en diafragma, que puede hacer que haya vísceras de aparato digestivo en cavidad torácica o al revés. El examen de pleura, pulmón, corazón
y la red ganglionar mediastínica, que es importante a la hora de determinar patologías. Alteraciones básicas generales. Yo voy a hablar de alteraciones generales que pueden encontrarse en las estructuras estas que vimos, en pleura, en pulmón, en corazón o en la red ganglionar. Siempre hablando desde la patología general y no especial o en particular de cada una de las enfermedades. Recordemos, como trastornos circulatorios podemos tener hemorragias. Dentro de las hemorragias podemos tener petequias o sufusiones. Las hemorragias, yo hoy les decía que el color es lo más importante. En la foto podemos ver petequias, es decir, hemorragias pequeñas del tamaño de una cabeza de alfiler, de color rojo, y las sufusiones son hemorragias un poco más grandes, de mayor tamaño, de 5 o 6 centímetros de diámetro, y pueden estar difundidas sobre el tejido subcutáneo. En el caso de las hiperemias, acá las clasificamos en activas o pasivas. Las hiperemias activas tienen más que ver con la inflamación y por ende con el exudado, y las hiperemias pasivas tienen que ver con obstrucción en el circuito sanguíneo, es decir, con la congestión o con un color azul o cianótico de los tejidos o un color rojo oscuro de los tejidos. Después podemos encontrar edema, es decir, aumento de líquido intersticial o en cavidades, como puede ser hidropericardio o hidrotórax, enfisema, gas, esto es común en pulmón, y ahí en la foto lo estamos viendo. Enfisema es gas en cavidades o en el tejido conectivo de los órganos. Infarto es necrosis coagulativa localizada a consecuencia de una isquemia. Esto es común en órganos como corazón. Otras alteraciones básicas generales: necrosis licuefactiva, gaseosa o coagulativa. Recordemos que la coagulativa está asociada a infartos. La necrosis licuefactiva o gaseosa tiene que ver más con procesos inflamatorios supurativos. La licuefactiva puede estar en procesos agudos. La necrosis gaseosa generalmente está asociada a inflamaciones crónicas. Otra vez, dentro de las alteraciones básicas podemos encontrar procesos inflamatorios agudos. Los agudos se van a clasificar según el principal componente del exudado. Pueden ser serosas, fibrinosas, la fibrina, los procesos inflamatorios agudos fibrinosos en pulmón o en cavidad torácica. Suelen ser muy comunes las redes de fibrina en cavidad torácica, uniendo las estructuras e inclusive formando adherencias entre las pleuras. Las inflamaciones supurativas, linfocíticas eosinofílicas. Recordemos que según el principal componente del exudado podemos determinar o asociarlo a determinados agentes etiológicos. Las inflamaciones crónicas, granulomatosas o no granulomatosas. Recordemos que la crónica, básicamente la diferencia con las agudas es la presencia de hiperplasia de tejido conectivo. El órgano macroscópicamente va a estar duro, y en el caso de las granulomatosas van a formarse los granulomas, que pueden ser de muy pequeño tamaño al tamaño de una pelota de fútbol. Todo depende las circunstancias y en la enfermedad. Y después, como alteraciones básicas, podemos tener las neoplasias, tumores primarios en cavidad torácica,
Estas neoplasias pueden ser benignas o malignas. Podemos encontrar fibromas, fibrosarcomas. Y en el caso de cavidad torácica podemos encontrar neoplasias secundarias, es decir, metástasis, neoplasias de otros tejidos en cavidad torácica, sobre todo en pulmón, por la alta irrigación que tiene y la gran cantidad de capilares que hay. Puede haber, por ejemplo, neoplasias secundarias, un osteosarcoma, una neoplasia maligna de tejido óseo, hace metástasis en pulmón y la podemos encontrar ahí. A modo de conclusión, análisis completo, ordenado y sistematizado de la necropsia. Esto es muy importante a la hora de arribar al diagnóstico anatomopatológico macroscópico. Siempre tener en cuenta los detalles, son muy importantes los detalles y toda la información que se pueda recabar durante la necropsia, antes de la necropsia, es muy importante a la hora de llegar al diagnóstico anatomopatológico macroscópico y al diagnóstico anatomopatológico como tal. El otro punto, observar y comparar parámetros. Esto nos permite llegar al diagnóstico anatomopatológico macroscópico. Es muy importante prestar atención a todos ellos. Y otra cosa muy importante es la toma y el acondicionamiento correcto de la muestra de histopatología. Dependemos de esto para el diagnóstico anatomopatológico. Si hacemos una muy buena necropsia y la muestra la enviamos en forma incorrecta al laboratorio de histopatología, va a ser difícil llegar a un diagnóstico anatomopatológico del caso. Muchas gracias.